Bueno, pues nuevamente bienvenidos a esta última sesión, la sexta sesión de este estudio sobre el Evangelio. Ha sido una bendición poder compartir la palabra con ustedes y espero que esta enseñanza que hoy vamos a tener también sobre la obra del Señor Jesucristo nos traiga la paz y la seguridad que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Muy bien, esta última sesión también nos habla acerca del Evangelio, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Vamos nuevamente a leer Lucas 18, versículo 9, donde está la parábola del fariseo y el publicano. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no querían aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola, Dios nos muestra al hombre que confía en su propia justicia y al hombre que, entendiendo que es pecador, necesita recibir la justicia. El fariseo, el ser humano bajo la ley, bajo la mentira de Satanás, sin un arrepentimiento bíblico, con un corazón enaltecido, cree que puede hacer el bien, la justicia humana. Y eso nos sigue dando conciencia de pecado y condenación en el corazón. Y más lleva a esforzarse, más esclavitud, más obras, tratando de portarse mejor para tratar de agradar a Dios. La mentira de Satanás. Y aquel que reconoce su maldad, nació pecador. Todas nuestras obras son malvadas, trapo de inmundicia. No puedo hacer el bien como el publicano, necesita recibir la justicia. Hay dos justicias, la del hombre y la de Dios. En la época de la Reforma, Lutero sufría mucho con su pecado. Se sentía condenado, porque bajo la ley el hombre sigue haciendo memoria de sus pecados. Confiando en nuestra justicia, siempre hay condenación y no puede haber paz ni seguridad, porque es la justicia humana. Entonces, cuando él estaba leyendo Romanos 1, vamos a leerlo, dice: porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra vez la fe, la fe, la fe. El poder del Evangelio que hace, cuando toda vez que hemos creído que por la sangre de Cristo ha sido lavado en una sola ofrenda, en un solo sacrificio para siempre, quitó el pecado del mundo, entonces somos verdaderamente justificados. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el que oye la palabra y cree, al judío primeramente y también al griego. Es para todo el mundo, porque Cristo murió por toda la humanidad. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, quiero reiterarlo, lo que Lutero pudo comprender, luchando como todo mundo bajo pecado, trato de hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, como leímos en Romanos 7 con el apóstol Pablo. Cuando confiamos en nosotros, la mentira de Satanás, nuestros pensamientos de que yo tengo que hacer, viene otra vez la esclavitud, las cargas pesadas. Entonces Lutero, escudriñando ahí, ¿verdad?, con una luz de vela, leyendo la palabra, pudo entender algo que el Señor le reveló a través de un estudio profundo de las Escrituras. En el Evangelio lo que se revela es la justicia de Dios, no la justicia humana. Antiguo Testamento, justicia humana, el fariseo. Nuevo Testamento, la justicia de Dios, publicano, pecador, que tiene que ser justificado, recibir la justicia de Dios. Dice así entonces: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa? No solamente ahora yo por la fe, creyendo en la sangre preciosa del Cordero, que ya derramó su sangre, la ofrenda perfecta para siempre,
Dios nunca más se acordará de mis pecados y transgresiones. Como está escrito, dice, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá, por fe y para fe. No solamente en un arrepentimiento bíblico de haber vivido bajo la mentira nuestros pensamientos y deseos, volvemos a la palabra, es quitado el velo, se acaba la ley, nuestras obras, para ahora vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que ahora, volviendo a la verdad de que no somos dioses, de que no fuimos hechos para hacer obras, sino nosotros somos la tierra que recibiendo la semilla, la palabra de verdad, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice en Efesios 2:10, ahora se cumplen en nuestra vida. Voy a orar, pero es Cristo en mí orando. Voy a predicar la palabra, pero es Cristo en mí predicando la palabra. Voy a orar, pero es Cristo en mí. Por eso dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Lutero pudo entender esta verdad. Yo trataba, como el fariseo, de llegar a Dios por mis propias obras, mentira de Satanás. Pero nací pecador, por eso como el publicano, necesito recibir la justicia de Dios que es por fe. Y para que de hoy en adelante viva yo por la fe, es decir, creyendo en las obras que Dios preparó, que por la palabra todo se cumple y yo descanso. Ya todo está hecho. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Mateo 11:28, y yo os haré descansar. Cristo nos invita a morir en la cruz para que la ley se acabe. Descansen, ya todo está hecho. Vuelvan su corazón a mí, vuelvan su corazón a la palabra. Es el verdadero arrepentimiento bíblico. Dejen de creer en la mentira de Satanás y como el fariseo dejen de creer que ustedes pueden hacer lo bueno. Ustedes nacieron pecadores. Por eso nos pone estas dos figuras el Señor. Romanos 10, Pablo nos explica de estas dos justicias. Romanos 10:1. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, puedo testimoniar que ellos tienen mucho celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a lo que enseña la Biblia. Porque ignorando la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús, y procurando establecer la suya propia, como el fariseo, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La Biblia nos enseña claramente por qué Pablo oraba por Israel, porque ellos todavía tenían el velo, la mentira de Satanás, la carne, no habían circuncidado su corazón, de que verdaderamente ellos no podían hacer el bien. Nadie, nacimos pecadores, hay un Dios que ya hizo todo. Entonces, así Pablo oraba por ellos. Repito, dice, porque ignorando, en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando nosotros somos muertos con Cristo, crucificados con Él, comer de la carne, es el bautismo en espíritu fuego. Para efecto que el pecador, carne, pensamientos y deseos donde Satanás nos tiene engañados, tienes que hacer obras. Se acabe. La ley cumple su propósito. Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Tú por la ley eres maldito. Pero si dejas de tus pensamientos y vuelves a la palabra y crees que la obra de Cristo es la ofrenda perfecta, no hay otra manera que seas perdonado, entonces tu pecado es limpiado de tu corazón por la sangre de Cristo. Si ustedes recuerdan, citamos algunos pasajes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y otros pasajes. Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si tus pecados fueran como el carmesí, serán como la blanca lana. Limpios totalmente. Totalmente la sangre de Cristo cubre nuestro pecado en una ofrenda perfecta. Creer en esto nos hace recibir la justicia de Dios. Hay una enseñanza muy profunda que es un misterio para el ser humano porque Satanás nos tiene engañados. ¿Cómo recibimos la justicia de Dios? ¿Qué representa esto? Vamos a explicarlo con la Biblia. Cuando Juan el Bautista les dijo, yo los bautizo en agua, que es bautismo de arrepentimiento, ese nos salva, nos lleva solamente a arrepentimiento, pero tras de mí viene alguien que los bautizará en espíritu fuego. Ese bautismo, el bautismo de arrepentimiento, bautismo en espíritu fuego, nos lleva a la fe en el Evangelio. ¿Qué significa el bautismo en espíritu fuego que hablaba Juan el Bautista? Lo que nos explica la Biblia. Romanos 6:5.
dice el apóstol Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, si morimos con Él, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El bautismo en espíritu y fuego es la fe en el Evangelio, que nosotros, el pecador, que como el fariseo todavía sigue bajo la mentira de Satanás pensamientos, tienes que hacer, cuando la ley cumple su propósito, me lleva a Cristo para entender que he vivido engañado por Satanás confiando en mis propias obras. Pero cuando Cristo me crucificó, el pecador, que merece la condenación y que jamás por sus obras podrá ser justificado, porque su naturaleza es maldita, nuestra justicia como las hojas de higuera de Adán nos sirven, se caen, se manchan, nuestra justicia es falsa. Esa no nos lleva a la condenación. Pero cuando en verdad hemos creído, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, creer en el Evangelio, comer de la carne, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Vengan a mí, ¿verdad? Todos los que estáis trabajados y cargados. Dice la palabra que cuando Él estaba en la cruz, anunció su muerte en Juan capítulo 12, y atraeré a todos a mí mismo. ¿Verdad? ¿A dónde? A la cruz del Calvario, para que mueran junto conmigo. Comer de la carne es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa recibir la justicia de Dios? Que nosotros al morir con Cristo nos unimos con Él. El pecador al ir a la cruz va junto con Cristo y el pecador muere. Cuando Él resucitó, ya somos uno con Él por la fe. Al ser uno con Cristo, entonces su justicia, santidad y perfección nos reviste. Vamos a verlo con la Biblia. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, que la iglesia está hablando, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El bautismo en espíritu y fuego, que es comer de la carne, es que nosotros, al creer que morimos con Él, entonces nos unimos con Él como su esposa. Dice la Biblia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, dice, por esto, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando nos convertimos en su cuerpo, por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando creemos en el Evangelio. Comer de la carne es morir junto con Él. Así como una mujer se casa con su esposa y dice Dios, ahora serán una sola carne. La figura de eso es la idea de Dios, de la unión del hombre con su Salvador. El fariseo y mucha gente hoy, por no entender esto, que es un grande misterio, quiere seguir llegando como pecador por su justicia. Dios va a ver siempre pecador. Pero el Evangelio nos revela que el bautismo en espíritu y fuego nos hizo que muriéramos con Cristo, nos unimos con Él en su muerte, sepultura y resurrección, y ahora somos uno con Él. Por eso es su esposa, su cuerpo. Dice aquí, repito, porque, en el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Espiritualmente creyendo en el Evangelio, el pecador es crucificado porque el pecador solamente merece la condenación. Y ahora uniéndome con Cristo y uniéndome a su esposa, que son todos los que hemos creído, grande es dice por el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. El hombre natural no lo puede entender. El hombre quiere seguirse presentando como por sí mismo pecador ante Dios. Señor, perdóname, perdóname. No está en Cristo, no ha creído, no se ha unido a Jesús. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando creemos en el Evangelio puro, comer de la carne, es que nos unimos con Él en su muerte, sepultura, resurrección, bautismo, sed inmersos en su muerte, para resucitar con Él. Cuando resucitamos, somos una nueva criatura. Recibimos el Espíritu Santo por la fe en la palabra al creer que ahora soy uno con Cristo.
es cuando somos revestidos de la justicia toda vez que creemos que la sangre de Cristo limpió, lavó nuestro pecado para siempre. Ya no hay más pecado. Ahora somos uno con Cristo, la iglesia santa y sin mancha, porque somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Recibimos la justicia de Dios. Si Cristo es santo, justo y perfecto, yo soy pecador, pero me uno con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando Él resucita, resucito con Él. Soy uno solo con Él. La justicia que no se mancha, que no termina, eterna, ahora me reviste. Mucha gente no comprende, por eso la Biblia dice, grande es este misterio, porque el hombre natural, con la mentira de Satanás, no puede comprender esto. Gálatas 3:23. Vamos a ver lo que nos sigue enseñando acerca de recibir la justicia de Dios, ser revestidos de Cristo. Versículo 23 de Gálatas 3. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, bajo la mentira de Satanás, esclavos de la ley, tratando de hacer obras cuando no podemos hacer lo bueno, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, creer en el Evangelio. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como ya leímos anteriormente en la sesión anterior, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿De qué manera somos justificados? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué creo en Él? Que Él me crucificó, pagó la paga del pecado con su sangre, lavó, perdonó mis pecados para siempre. Un solo sacrificio, una sola ofrenda para siempre. Pero además me unió a Él para ya no depender de mi justicia, sino tener la seguridad que en Cristo Jesús, ahora la justicia de Él me reviste delante de Dios. Dice la palabra en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Habla del bautismo en espíritu y fuego, no del bautismo en agua. Ese bautismo no salva, lo que salva es creer en el Evangelio, por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que creyeron, que murieron, fueron sepultados y unidos con Él, son una sola carne con Cristo. Por eso dice aquí adelante, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Todos los que somos de la fe de Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia, y herederos según la promesa. Ya no hay judío, ya no hay griego. El pecador quedó clavado en la cruz. Ahora al unirnos con Cristo, en esa fe de que morimos junto con Él y somos resucitados, por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, en ese momento se acaba la ley. El pecador vivía bajo la esclavitud de Satanás, tienes que hacer obras, pero en el Nuevo Testamento Cristo viene a libertarnos de esa esclavitud para entender que no es por nuestra justicia. Toda vez que reconocemos como el publicano que nacimos pecadores y no hay ninguna bondad en nosotros. Por eso Pablo oraba por Israel, porque querían seguir llegando a Dios como pecadores con su propia justicia. ¿Cuánta gente hoy llega? El pedir perdón es regar con mi propia justicia. Sigo dependiendo de mis obras. Pero los que están en Cristo ahora son revestidos. ¿Eso significa que ahora puedo vivir como quiera? No, porque yo morí. Y al estar caminando con la iglesia, donde Dios establece un discipulado, una edificación para la obra del ministerio, empezamos a aprender a negarnos, a no seguir nuestros pensamientos, recibir la palabra y ser formados como siervos para el Evangelio. Nunca Dios nos da una licencia para vivir con libertinaje. Por eso nos une a la iglesia, donde Cristo nos cuida y nos sustenta. Nos recibimos el alimento de la palabra, las promesas de Dios para vivir por el Evangelio, y el Señor forma pescadores de hombres. La salvación no solamente nos da el perdón, sino nos lleva a volver a la palabra, para que ahora dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, seamos discipulados, seamos edificados para la obra del ministerio, como dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ¿cómo recibimos la justicia de Dios? Cuando creemos en el Evangelio exacto, que el pecador ya murió, no nos presentamos jamás por nuestras obras ante Dios, sino ahora revestidos de Cristo. Y Cristo no le gusta ni mentir, ni emborracharse, ni hacer nada malo.
Porque cuando tengo la fe verdadera, el Espíritu Santo cambia y transforma nuestra vida por el poder de la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero nos lleva a volver el corazón a la palabra y ahora ser siervos de Dios formados dentro de la iglesia. Jamás Dios habla del libertinaje de vivir como queramos. Un hijo de Dios no puede vivir como quiera. Si no se cumple Hebreos 12, Dios al que ama reprende. Vamos a ver Isaías 61:10 también. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. La Biblia nos habla de lo mismo, la justicia de Dios. Al creer en Cristo, al unirnos con Él en su muerte, sepultura y resurrección, creer en el Evangelio y que la sangre de Cristo lavó, limpió nuestro pecado para siempre, entonces dice aquí Isaías, Él creyó, Él era justo, me alegraré en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. La justicia de Dios, las vestiduras de Cristo, santo, justo y perfecto. Y esa justicia no se mancha, porque no está bajo la ley. Sino ahora Cristo en nosotros, Él hace que nuestra vida cambie por estar recibiendo la palabra en una fe verdadera donde me uno a la iglesia y entonces mi vida cambia por el poder transformador del Espíritu Santo. Dice, y como novia adornada con sus joyas, porque la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia. Ahora siendo revestidos de Cristo, ahora hará que las obras que Él preparó de antemano y por la fe de la palabra en la edificación dentro de la iglesia, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces seremos utilizados porque el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Finalmente, ¿cómo es que una persona recibe la salvación? ¿Por una oración? El Señor Jesucristo jamás enseñó así. Muchos confunden la oración modelo con, ¿qué es que aquí dice? No lo entienden. La oración modelo dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Morir en la cruz e ir al cielo en un tabernáculo no hecho por manos humanas. Mediante esto, ustedes recibirán el perdón. Y ahora en lugar de criticar y juzgar como lo hacían los legalistas, a los pecadores, como el fariseo al publicano, ahora ustedes creerán que ya quité el pecado del mundo, todo está perdonado, y ahora irán y predicarán la palabra. ¿Cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? El trabajo de la iglesia es ir y compartir las buenas nuevas. Dice así Juan 5:24, termino. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por el pecado vino la muerte a toda la humanidad. ¿Cómo pasamos de muerte a vida? Escuchando la palabra y creyéndola. Si el Señor dice que ya morí con Él, no puedo confiar más en mí, se acabó la ley. Si dice el Señor que soy justo y estoy revestido de la justicia del Señor, entonces, por la sangre de Cristo, tengo la fe y la seguridad que todo mi pecado fue lavado, perdonado en la cruz del Calvario. El Santo Evangelio nos lleva a la paz y al descanso. El fariseo, la esclavitud del pecado, nuestra soberbia de querer llegar a Dios por nuestras obras. Pero cuando a través de la palabra Dios nos muestra nuestra miserable condición, mereciste pecador, el pecador va al infierno. Pero si tú crees en la palabra, te arrepientes, vuelves tu corazón a la palabra, reconociendo tu incapacidad como el publicano de hacer el bien, por oyendo la palabra y creyendo en lo que hizo mi hijo, eres revestido de la justicia de Dios. Tu justicia no sirve. Tienes que recibir la justicia de mi hijo amado. Cree en Él, cree en el Evangelio, muere con Él y cree que la sangre de Cristo limpió, lavó, perdonó tu pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque cuando creemos en el Evangelio, la sangre de Cristo, entonces somos revestidos de la justicia de Dios. Grande es este misterio, dice Pablo. Mucha gente no lo comprende. No debo de llegar ya como pecador. El pecador murió en la cruz. Ahora llego siendo uno con Cristo, la iglesia, revestido de su justicia. Los que habéis sido bautizados, hemos creído en el Evangelio, de Cristo estáis revestidos. Entonces podemos presentarnos confiadamente ante Dios, porque hemos sido lavados. Nuestras vestiduras son blancas, porque es la justicia de Dios, no la nuestra, en Cristo Jesús. Espero que tengan esta fe y puedan
verdaderamente creer que hayan sido justificados en la sangre de Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias.